Bien, muchachos, entonces, siguiendo con la idea de Carnot, el cual nos describía una máquina térmica reversible en la cual pueda obtener la máxima eficiencia, ¿cierto? Entonces, si me entendieron el video pasado, el principio de Carnot dice eso, que no hay máquina térmica, ¿cierto?, que tenga una eficiencia mayor que la eficiencia térmica reversible. Es decir, cualquier máquina térmica con las irreversibilidades correspondientes. Lean por favor en el libro que son irreversibilidades. Yo les he mencionado algunas, ¿no? La pureza de las sustancias, la fricción, la disipación de energía, todo eso genera que hayan pérdidas de energía, ¿sí?, por los alrededores, de cualquier tipo, conversión de energía a otras. Pero la eficiencia térmica de cualquier máquina térmica siempre va a ser menor a la reversible. Ese es uno de los principios de Carnot, ¿sí?, o uno de los principios de la segunda ley de la termodinámica, descrito desde el principio de Carnot. ¿Bien? De manera que eso fue la conclusión del video pasado, la clase pasada. Entonces, uno puede describir, así como describimos la eficiencia térmica reversible, ¿sí?, en términos de temperatura. Entonces vamos a decir que la eficiencia térmica reversible, ¿sí?, es 1 menos TL sobre T sub H, la temperatura del sumidero sobre la temperatura de la fuente. ¿Bien? Cuando veamos, muchachos, entropía, vamos a hablar de un término que se llama función de estado, que va a dar la direccionalidad de un proceso y se llama entropía. Cuando estemos en esa discusión y estemos demostrando de dónde sale la entropía, les voy a mostrar de dónde sale en realidad esta ecuación, ¿sí? Porque en el video pasado yo se los puse ahí, pero pues bueno, ¿y de dónde sale? ¿Por qué reemplazamos calor? ¿Cierto? De una eficiencia térmica. ¿Por qué la reemplazamos por que estaba en términos de calor, ¿cierto?, para una máquina térmica? Porque después la reemplazamos por temperatura cuando se trata de una máquina térmica reversible. Ustedes que ven esa demostración, pero es que eso sale desde entropía. Porque la eficiencia térmica reversible es función tanto, según esto, de la temperatura de la fuente como la temperatura del sumidero. De tal manera que uno de los principios de Carnot fue hablar de esa escala de temperaturas, donde en una eficiencia, cuando hablo de una máquina térmica reversible, ¿sí?, la relación entre los calores o las transferencias de calor en procesos reversibles es exactamente igual a la temperatura de la fuente sobre la temperatura del sumidero. Y esto sale de que uno de los principios de Carnot es que la eficiencia reversible y la eficiencia irreversible son diferentes, ¿cierto? Pero cuando calculo, por ejemplo, la eficiencia de un ciclo de Carnot directo, va a ser la misma eficiencia de Carnot si lo hiciera de manera inversa, ¿sí? Entonces aquí les voy a mostrar el ciclo inverso de Carnot. El ciclo inverso de Carnot me sirve pues para explicar el coeficiente de desempeño máximo, ¿sí?, de refrigeradores y bombas de calor. Vamos a llamarlos refrigeradores y bombas de calor de Carnot. Y van a ser refrigeradoras y bombas de calor donde voy a obtener el trabajo máximo, la mayor eficiencia, ¿cierto?, ya que no considera irreversibilidades. Si hacemos un diagrama presión-volumen del ciclo de Carnot, pero inverso, fíjense que respecto al video anterior, las flechas, ¿cierto?, se invirtieron. Ahora aquí vamos a tener una compresión isotérmica, una expansión adiabática, una expansión isotérmica y una compresión adiabática, con lo cual, ¿cierto?, invertimos todas las flechas. Si invertimos las flechas o las direcciones del ciclo de Carnot, pues vamos a tener un ciclo inverso que me va a describir refrigeradores y bombas, ¿sí? Entonces, cuando dibujé el ciclo directo, me servía para máquinas térmicas ideales, donde puedo calcular su eficiencia con esta relación, ¿sí? Ahora, de manera inversa, ya la transferencia de calor, ¿cierto?, iría hacia el refrigerador o la bomba de calor, y el calor de la fuente
ya no iría, digamos, hacia ese cilindro émbolo, el cual dibujé en el video pasado, sino que se va al ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, en refrigeradores, este calor es el que va al ambiente. Y este calor es el que viene del espacio refrigerado, ¿cierto? El cual yo necesito, digamos, absorber para mantener un espacio refrigerado, ¿sí? O en bombas de calor, yo absorbía un calor, una transferencia, ¿cierto? Absorbía energía de los alrededores y Q sub H se iba a un espacio cálido. Entonces, por favor, mira el video de bomba de calor para recordar eso y darle un sentido a estas flechas. ¿A qué se refiere cuando hablo de refrigerador y a qué se refiere cuando hablo de bomba de calor? Eso ya lo vimos. Solo que si lo hago en términos de Carnot, entonces estaría hablando de un coeficiente de desempeño reversible, ¿sí? Un coeficiente de desempeño reversible me va a dar la eficiencia máxima, ¿sí? Entonces lo voy a aplicar acá. El término reversible me va a hablar de, voy a poner en rojo, máxima eficiencia o desempeño. Porque no estamos teniendo en cuenta las irreversibilidades. ¿Sí? Máxima eficiencia cuando hablo de una máquina térmica o máximo desempeño cuando hablo de refrigeradores y bombas. ¿Sí? Bueno, de tal manera entonces que si decíamos que en un refrigerador su coeficiente de desempeño estaba en términos de calor, si aplicamos este principio de Carnot, ¿sí?, me va a quedar en términos de temperatura, ¿cierto? Porque si hablo de un proceso reversible, entonces aplico el principio de Carnot que dice que QH sobre QL reversible, por un proceso reversible, es igual a la temperatura desde la fuente y la temperatura del sumidero. Entonces, si reemplazo este término en esta ecuación, el coeficiente de desempeño de un refrigerador reversible va a ser igual a 1 sobre T sub H sobre T sub L menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir ese COP? COP R reversible. Coeficiente de desempeño de un refrigerador si fuera reversible, si no se tiene en cuenta las irreversibilidades. El máximo coeficiente de desempeño que pueda alcanzar un refrigerador. Ya no va a estar en términos de calor, sino de temperatura. ¿Bien? Listo. Lo mismo para las máquinas que tienen que ver con bombas de calor. La bomba de calor, vuelvan a su video de bomba de calor si no se acuerdan, cumple un papel diferente al del refrigerador, a pesar de que el ciclo termodinámico era el mismo, ¿sí? La celda, la unidad que refrigeraba es la misma, pues su objetivo era diferente. Entonces decíamos que el coeficiente de desempeño de la bomba de calor era 1 dividido 1 menos la relación de calores, ¿cierto?, al sumidero y a la fuente. Si aplicamos nuevamente el principio de Carnot, me va a quedar en términos de temperatura, ¿cierto? Si esas transferencias de calor sean en un proceso totalmente reversible, descrito por el ciclo de Carnot inverso, entonces voy a reemplazar Q sub L sobre Q sub H reversible va a ser igual a TL sobre T sub H y lo pongo aquí en términos de TL sobre T sub H. Apliqué el principio de Carnot a los coeficientes de desempeño para saber máximo desempeño de estas máquinas de refrigeradores y bombas de calor si los describo por Carnot. Si fueran refrigeradores y bombas ideales, no existen, pero es, digamos, el máximo desempeño que yo puedo obtener de un proceso, ¿sí?, de un ciclo de estos. En realidad es un proceso sino un ciclo inverso de Carnot, que como se los describí en refrigeradores y bombas, yo les pinté la celda, ¿cierto?, donde mediante un compresor, dos intercambiadores de calor y una válvula de estrangulamiento podíamos obtener un ciclo termodinámico en el cual se cumplía diferente objetivo, ¿no? Para el refrigerador, mantener un espacio cálido, entonces absorbíamos calor de ese espacio cálido y manteníamos una temperatura bajita. De las bombas de calor, una tasa de transferencia a un espacio cálido, ¿cierto?, un recinto, el cual quiera mantener una temperatura constante. Entonces va a ser el mismo ciclo inverso para ambos dispositivos, ¿sí?, tanto para refrigerador como para bomba de calor, cumpliendo objetivos diferentes y por tanto
Los coeficientes de desempeño reversibles van a ser en términos de temperatura absoluta. Por favor, no me la van a meter ahí nunca Celsius ni Fahrenheit, la barra, ¿cierto? Aquí siempre las ecuaciones de termodinámica siempre van con temperatura absoluta. Después más adelante vamos a ver de dónde sale esta relación o la escala termodinámica de temperatura, de dónde sale. Les quedo viendo esta demostración, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Y esto por qué? ¿A qué hora? ¿Sí? Llegué a esta conclusión. Esto también es con el ciclo de Carnot, pero cuando estemos en el tema de entropía. Y voy a hacer un paréntesis y les digo, ¿se acuerdan tal relación? Sale de aquí. Pero eso es el próximo capítulo, el capítulo que tiene que ver con entropía, que también es un modelo para explicar la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Aquí estamos parados en el capítulo número 6 del libro, si no estoy mal, 6, que habla de máquinas térmicas. Por tanto, sería bueno que complementaran estos temas con la lectura del libro, pero en estos videos lo que se les quiere dar es un resumen de los puntos más importantes, ¿sí? Como si estuviéramos en clase. Entonces, por favor, todas las ecuaciones que hemos escrito acá en su cuaderno de termodinámica, siéntense en su computador, apague el WhatsApp, apague la música, póngale cuidado a los videos y por favor, tal como si estuviéramos en clase, ¿cierto? Donde no pueden tener ni audífonos ni mirar el celular. Conmigo no pueden mirar el celular, ¿no? Céntrense en lo que les estoy hablando porque esta segunda ley es muy conceptual, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica es muy conceptual, entonces ya explicamos 3 principios de la segunda ley. El principio de Kelvin-Planck, que me dice que no puede, en una máquina no hay dispositivo que pueda convertir todo el calor de entrada, o Q sub H, a trabajo de salida. ¿Sí? Vimos que se necesitaba otro depósito térmico que se llamaba sumidero. ¿Bien? El principio de Clausius, que decía que no hay máquina térmica que pueda transferir calor de un depósito más frío a uno más caliente, ¿sí? Y de la misma manera producir trabajo hacia los alrededores. ¿Es imposible esa máquina térmica? Sí, es imposible. Puede ocurrir el proceso, pero eso se llama un refrigerador o una bomba de calor. Entonces el trabajo es de entrada. Nosotros vimos en los videos de refrigeradores y de bombas que en estos procesos donde el calor se transfiere de una fuente fría a una caliente, necesita un trabajo de entrada. Entonces, Clausius, ¿está en lo cierto? Sí, claro, está en lo cierto. Es uno de los enunciados de la segunda ley. Y el último, el principio de Carnot. Entonces, fíjense que hemos hablado de 2 enunciados y de un principio de Carnot. Establece todo un ciclo mediante 2 segmentos isotérmicos y 2 segmentos adiabáticos, alternos, para decirnos al final, en el principio, que no puede haber máquina térmica que tenga una eficiencia mayor a la eficiencia térmica de una máquina totalmente ideal, donde no hay irreversibilidades. Todo el sistema es reversible, cosa que es imposible en la vida real. De tal manera que entonces mediante Carnot y mediante máquinas térmicas sacamos lo que se llaman eficiencias térmicas, que era esta misma pero en términos de calor, eficiencia térmica reversible, que va en términos de temperatura, ¿sí? Pero es una máxima eficiencia. Cuando lo hago con esto, con temperaturas, es una máxima eficiencia. Coeficientes de desempeño para refrigeradores y bombas, o máximo coeficiente cuando tratamos de procesos reversibles, pero en términos de temperatura. ¿Sí? Entonces, en realidad, como resumen, vimos 3 definiciones de segunda ley. ¿Sí? Kelvin-Planck, Clausius, principio de Carnot. Tema que sigue después sigue siendo segunda ley. Pero entonces, eso ya trata del capítulo 7, que es entropía. Y la entropía es una función de estado que me sirve para explicar la segunda ley de la termodinámica. Pero eso ya es tema de las próximas semanas. Como les decía ahorita, por favor ayúdense del libro. Y por favor están en todas las clases sincrónicas donde vamos a hacer ejercicios de eficiencias, ¿sí? Ustedes saben que en clase hacemos muchos ejercicios, que es como se aprende la termodinámica practicando.